porque este pasaje que vamos a analizar, que está en Efesios capítulo 1, 6, del 1 al 9, habla precisamente de las relaciones y de los roles de padres e hijos, ¿ya? Entonces voy a tratar de avanzar y de poder tocar lo más rápidamente posible. Es un tema bien complejo, muy también lindo, y que yo les invito ahora a poner toda su corazón, su atención, su espíritu. Y si tienen sus hijos al lado, bueno, escúchenlos juntos y discutan las ponencias o ¿cierto? Las ideas, los principios que la palabra de Dios vaya, ¿cierto? Revelándole a su corazón. Bueno, después de todo eso, hermanos, estamos llegando, les quiero decir que ya estamos llegando al último capítulo de la carta de los Efesios. Miren cómo se nos ha pasado el tiempo. Hemos ido estudiando en los domingos, en las prédicas, todo el libro de Efesios. Y ya estamos en el último capítulo, el capítulo 6. Y fíjense, queridos hermanos, que en esta sección Pablo está hablando de las tres relaciones fundamentales para el ser humano. El matrimonio, que ya el hermano Armando lo tocó la semana pasada, la familia y el trabajo. ¿Ya? Miren qué interesante cómo Pablo aborda. Pablo no solamente habla, ¿cierto?, para que usted guarde conocimiento, sino que también habla para que nosotros podamos llevar a la práctica ciertos principios, ¿verdad?, normas, estilo de vida que Dios ha diseñado para nosotros. Ya hemos examinado la relación entre esposos, ¿ya? La vio el hermano Armando la semana pasada. Ahora vamos en el capítulo 6, verso 1 al 9, y veremos la relación entre padres e hijos. Y si alcanzamos, no se los prometo todo, y si alcanzamos, veremos la relación entre siervos y amos, ¿ya? Dios ha establecido, hermanos, y es aquí ya cuando entramos a pensar y a dialogar y a reflexionar. Fíjense que Dios ha establecido un orden para la familia. Un orden para la familia. No es que Dios pensó en la familia y dijo, bueno, arréglensela como ustedes quieran. Vivan como ustedes quieran. Funcionen como que. No hizo eso. Dios es un Dios de orden y lo vemos, ¿cierto?, en el universo, lo vemos por las leyes del universo, lo vemos en todas las cosas. Todas las cosas tienen su orden, tienen su detalle, tienen su lógica, ¿verdad? Tienen su prisma que las hace únicas. Bueno, la familia no es la excepción. Dios ha establecido un orden para la familia, un orden donde se refleja la autoridad y la responsabilidad de cada miembro de la familia. Cada miembro, querido, y escúcheme bien, tiene un rol que cumplir dentro de una familia, de un núcleo familiar. Y no importa cuál sea creyente o no sea creyente, hay es cierto, una ley inherente en la familia que se da tradicionalmente, culturalmente, y que de alguna forma también cumplen algo de esos roles en cada núcleo familiar. Entonces, cada miembro de la familia tiene un rol que cumplir ya en el núcleo de ella. Pero fíjense que muchas familias, lamentablemente, yo se lo digo con mucho dolor en mi corazón, desatienden estos roles que Dios ha diseñado. Los desatienden, no le dan atención a ellos. Y fíjense que lo que genera esto, genera caos en muchas familias, genera crisis muy complejas en el interior de la familia. Porque yo les aseguro, hermanos, que si seguimos nosotros, si siguiéramos al pie de la letra las instrucciones de Dios que Dios ha dejado para las familias vivirían de forma muy diferente. Y aquí quería ahondar un poco más en esto, pero no lo vamos a hacer, porque a veces vemos familias muy, muy trastocadas, que no cumplen los roles y las funciones que Dios ha dejado en cada uno de sus miembros. A veces la esposa es la que manda en la casa, a veces el esposo está ausente, el esposo está ausente de lo que pasa en la casa. A veces el esposo es autoritario y a veces es machista y a veces es violento, etcétera. Y hay una mujer y una esposa que está de repente, ¿cierto?, con un espíritu de amargura, con hijos atemorizados, etcétera. Entonces hay muchas realidades
que de alguna forma casos que pueden llevar a, cuando no se cumple el rol que Dios ha puesto en la familia de cada miembro, entonces pueden llevar a caos, a momentos muy complejos en el interior de la familia. Pero si nosotros seguimos las instrucciones y los roles que Dios ha establecido, les aseguro que las familias vivirían de una manera muy distinta. Fíjense que las primeras palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, verso 1 al 9, están dirigidas a los hijos. En el orden de Dios para la familia, los hijos deben, dice Pablo, vivir en obediencia a los padres, a sus padres. Es decir, deben estar sujetos a sus padres. Vamos a leer estos versículos. Capítulo 6 de Efesios 1 al 3 dicen lo siguiente: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El versículo 3 dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, le habla a los padres, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Fíjense que hay un pasaje paralelo a este que está en Colosenses capítulo 3, verso 20, que Pablo dice lo mismo, pero le agrega un elemento muy interesante allí y que llama también a los hijos a obedecer a los padres. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hermanos, en estos ambos textos se nos presentan dos verdades esenciales aquí. Hijos, obedezcan a vuestros padres, y padres, no provoquen a ira a sus hijos. Estas verdades o principios son esenciales en la relación entre padres e hijos, y en la cual estaremos reflexionando en esta mañana. El verso 1 está muy claro, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Dios, hermanos queridos, Dios da directrices bien marcadas para un hijo cristiano frente a sus padres. Los hijos debemos reconocer que Dios ha puesto a nuestros padres por encima de nosotros. A ellos Dios les ha confiado la tarea de nuestra crianza. Por lo tanto, los hijos deben respetar y obedecer a sus padres. Y este versículo, cuando habla de obedecer, la palabra obedecer literalmente significa estar bajo la autoridad de otro. Es la misma palabra que se aplicaría a un soldado que obedece órdenes. Obediencia significa seguir órdenes. En otras palabras, Dios le dice a los hijos, hagan lo que dicen vuestros padres. Hagan lo que dicen vuestros padres. El término, queridos hermanos, aquí de obediencia no solo apunta a hacer lo que se les manda, sino que es un poquito más profundo, sino que este término también, ¿cierto? Tienen que hacerlo, tiene este énfasis de que tienen que hacerlo de buena manera, atentos, prestos, con disposición, y no solamente obedecer a regañadientas, sino que hacerlo con buena disposición. Así que yo te digo, querido, si tú eres hijo o hija, tu rol, según el diseño de Dios, para la familia, tu rol o la primera responsabilidad delante de Dios que tú tienes es obedecer a tus padres. ¿Me estás escuchando, hijo? ¿Que estás ahí? Es obedecer a tus padres. Esto significa que tienes que prestarle toda tu atención cuando ellos te hablan, cuando ellos se dirigen a ti. Eso significa que tienes que disponerte a hacer lo que te piden con prontitud y con buena disposición del corazón. No simplemente, ¿verdad?, escuchar y decir que se hace y no se hace, o hacerlo a regañadientas, sino que se tiene que hacer con disposición del corazón. Pero yo te voy a dar una buena noticia, queridos hijos. Dios no solo da a los hijos el mandamiento, sino que también provee razones
razones para que ellos puedan cumplir ese mandamiento. Dios siempre nos incentiva, nos mueve, nos motiva a cumplir sus planes, su voluntad, sus mandamientos, sus preceptos, porque Él no nos deja simplemente así. Oye, hazlo nomás. No, Él nos da razones. Y fíjense lo que dice Efesios 6:1. Dice que debemos obedecer a los padres porque esto es justo. Es justo. La palabra justo en este contexto no se refiere a que los padres merezcan ser obedecidos o que corresponde por mérito de ellos poder obedecerles, sino que la palabra justo tiene el sentido de que es recto, es moralmente bueno, es correcto que los hijos obedezcan a sus padres. Es importante entender esto, porque quizás algún hijo o hija piense que sus padres no merecen ser obedecidos quizás por su forma, porque su doblez de vida, porque han errado mucho. Y quizás pueda ser cierto, ella tenga razón de que quizás los padres no merezcan ser obedecidos. Pero la Biblia no está usando la palabra justo en el sentido de que es merecimiento de ellos, sino que está queriendo decir que obedecer a los padres está en concordancia con lo que Dios espera y quiere de nosotros como hijos, de ti como hijo. Eso es la palabra justo. Es decir, obedezcamos a nuestros padres porque es justo ante los ojos de Dios, porque eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos como hijos. Yo te digo, querido hijo, si quieres hacer lo que es santo o lo que es bueno, lo que es correcto ante los ojos de Dios respecto a la relación con tus padres, entonces debes obedecerles simplemente, porque ellos siempre quieren y buscan lo mejor que es para ti. Otra razón para obedecer a los padres es porque agrada a Dios. ¿Se acuerdan el pasaje paralelo de Colosenses 3, verso 20? Es un pasaje paralelo a Efesios. Dice este pasaje: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Fíjense que yo creo que hay muy buenas intenciones en la juventud cristiana en estos tiempos. Muchos niños y muchos jóvenes cristianos quieren agradar a Dios y hacer su voluntad. Y eso los motiva, los mueve. Y yo creo que aquí tienen la clave ellos para cumplir esa meta de agradar a Dios. El primer paso para agradar a Dios es la obediencia de los padres. Y yo te pregunto, ¿cómo está eso? Tu obediencia y con tu espíritu o con tu anhelo profundo de agradar a Dios en todas las cosas. ¿Cómo está eso con la obediencia a tus padres? Porque eso es la base para poder agradar a Dios. Fíjate que tú puedes estar involucrado en muchos ministerios de la iglesia o puedes estar sirviendo en diferentes grupos, pero si como hijo no obedeces a tus padres, no estás agradando a Dios en lo más básico, que Él ha establecido, que Él ha ordenado. Pero, queridos, para seguir avanzando en este tema, en estos versos podemos ver que no es suficiente solamente obedecer. En estos versos podemos darnos cuenta del 1 al 4 que no es suficiente obedecer. También Pablo nos dice que los hijos deben honrar a sus padres. Fíjate lo que dicen los versos 2 y 3. Dicen: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y veas la larga vida sobre la tierra. Honrar, esto incluye respetar, cuidar, proteger, proveer, sustentar, considerar, respetar, etc. Eso incluye la palabra honrar. Pablo aquí está citando, fíjense, el quinto mandamiento también, en Éxodo capítulo 20, el cual va acompañado de una promesa, queridos hermanos. Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, Dios, tu Dios te da.
Y también este mismo mandamiento aparece en Deuteronomio capítulo 5, verso 16. Y me gustaría que escucharan esta versión, esta traducción. Dice, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así les irá bien y podrán vivir muchos años en el país que yo les voy a dar. Y aquí quiero, queridos hermanos, padres, hijos, quiero llevarlos a reflexionar algo que quizás ustedes no lo han visto o quizás lo han visto de la manera y de la perspectiva que lo quiero plantear. Según estos versos, pareciera que Dios estaría prometiendo longevidad de vida en forma individual a aquellos hijos que obedecen a sus padres, ¿verdad? Porque hay una promesa allí. Obedezcan, cuiden, ¿cierto? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. ¿Ya? Y pareciera que nosotros estamos como tan acostumbrados a interpretar este verso o este mandamiento como que, ¿cierto? Esta promesa está enfocada y está prometiendo Dios longevidad de vida de manera individual a aquellos hijos que son buenos y obedecen a sus padres y que honran a sus padres. Pero yo he visto hijos buenos, muy buenos, e hijos muy considerados y que honran mucho a sus padres que mueren a una temprana edad. Entonces yo quiero llevarlos a pensar en la interpretación que a veces le damos a este mandamiento. Pareciera que siempre le damos esa interpretación de que Dios está prometiendo larga vida, ¿ya? A aquel hijo que cumple, que obedece y que honra a sus padres. Pero sin embargo, y es aquí donde lo quiero llevar a pensar, en el contexto del Antiguo Testamento donde se da el mandamiento, que es Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5, 16, este contexto tiene una relevancia, o este mandamiento tiene una relevancia más social y moral que solo individual. Porque según los comentaristas bíblicos, algunos, ¿cierto? En las sociedades primitivas de régimen patriarcal, este mandato de honrar a los padres llevaba consigo el respeto a las enseñanzas de los mismos. Es decir, hasta ahí vamos sumamente bien, porque cuando yo honro a mi padre, obedezco su consejo, respeto sus enseñanzas y las vivo, ¿cierto? Pero también en estas sociedades primitivas, ¿cierto? Este mandato de honrar a los padres también tenía cierta relevancia a las tradiciones que se vivían en la familia y en las tribus. Entonces, así resultaba un mandato de gran importancia social y moral, más que de una larga vida individual. Es decir, que este mandato de honrar a los padres lleva consigo, ¿cierto?, el respeto a las enseñanzas de los padres, a las tradiciones de la familia y a las tradiciones de las tribus. Y eso, ¿cierto?, ese respeto que se da a esos valores y a esa enseñanza, tiene una relevancia, tiene, ¿cierto?, una injerencia, una influencia en lo social y en lo moral de la comunidad. Entonces, según estos comentarios, es más probable, hermanos, que la promesa de Dios tenga que ver con una larga ocupación de la tierra prometida que con una longevidad personal o individual. ¿Me explico? No sé si me entiende. En otras palabras, lo que Dios está diciendo es que si los hijos honran y viven en obediencia a sus padres, ¿cierto? Esto tendrá una repercusión social. Esto entonces establecerá una sociedad estable que se prolongará por muchas más generaciones sobre la faz de la tierra. Esa es la dinámica de alguna forma, que de alguna forma es una interpretación que se está dando en estos tiempos de este término, que no es solo, ¿verdad?, una promesa individual de larga vida, sino que tiene una relevancia y una influencia social, de una estabilidad en la sociedad
prolongará, ¿cierto?, una nación estable, que se prolongue en el futuro. Tenemos que reconocer, hermanos, o debemos reconocer que las sociedades que promueven la desobediencia de los hijos sufren de una tremenda decadencia social, que socava los fundamentos de la sociedad y pone en riesgo su existencia. Y eso está firmado, eso está comprobado. Cuando, ¿cierto?, hay hijos rebeldes, cuando hay hijos que no obedecen, cuando hay hijos que no se sujetan a sus padres, eso tiene un efecto social y trae decadencia social, socava los fundamentos de la sociedad y pone en riesgo su existencia. Porque fíjense que cuando no se obedece, cuando se establece rebeldía, se pierde el control, el respeto, la sujeción a la autoridad y hacia las instituciones, lo que puede socavar una nación. Ese tipo de actitud, ese tipo de comportamiento puede socavar una nación. Y es precisamente, y yo creo que me escuche muy bien, querido hermano y amigo, es precisamente lo que estamos viviendo en estos tiempos. Jóvenes violentos, empoderados en la delincuencia, sin respeto a las autoridades, sin sujeción a la institucionalidad, deshonrando a sus padres. Y yo me imagino, o imaginémonos cómo se agudizará esta situación cuando se apruebe la famosa ley de derechos de la niñez y de los adolescentes, que se está gestando en el Parlamento. Esto llevará a estas generaciones venideras, hermanos, a experimentar una anarquía sin precedentes, yo creo. Por eso es que es tan importante este mandamiento, obedecer y honrar. Obedecer y honrar. Pero no solamente para tener más años de vida, sino que para prolongar una sociedad estable, para habitar en una sociedad estable y que se proyecte. Si tú eres hijo o hija y me estás escuchando y vives bajo el alero y la autoridad de tus padres, no te pierdas la bendición y la oportunidad de obedecer y de honrarlos a ellos. Porque esto es justo, dice la Biblia, y agradable a Dios. Y más aún, desarrolla sociedades estables y duraderas. Es decir, fíjate la mecánica que existe en lo que Dios establece. No solamente honramos a nuestros cercanos, a nuestros padres progenitores, cuando les obedecemos y les respetamos, sino que con esa actitud yo estoy proyectando una sociedad más estable y más duradera en el tiempo. Y es tremendo. Y es por eso que Dios hace énfasis en este mandamiento. Dios estableció, querido hijo, que te hablo a ti, joven, niño, y quizás adultos que tienen padres, Dios estableció a los padres como la autoridad sobre sus hijos. Por eso cuando un hijo desobedece a sus padres, no está solamente desobedeciendo al hombre, sino también al mismo Dios que lo estableció como autoridad. Cuando no obedeces a tus padres, estás diciendo que Dios se equivocó al ponerlos como autoridad. Y Dios no se equivoca, te digo. Y no solamente estás, ¿cierto?, diciendo que Dios se equivocó, sino que también estás aportando y estás socavando la estabilidad de la sociedad a la cual Dios nos llamó a establecer. La desobediencia hacia los padres y hacia Dios muestra la rebelión que hay en el corazón de los hombres, de los hijos, de las hijas, de todo aquel que se rebela contra la autoridad que Dios ha puesto. Yo te quiero animar en eso. Bueno, eso es lo que Dios habla, ¿cierto?, a los hijos. Y lo traté de resumir porque hay muchas cosas más, pero no podemos por el tiempo de irlas abordando todas. Pero por otra parte, vemos también en este pasaje de Efesios 6, del 1 al 9,
vemos en este pasaje que Pablo exhorta también a los padres. Fíjense que los cuales no deben, dice Pablo, provocar a sus hijos. El verso 4 dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Colosense dice también ese pasaje paralelo, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Bueno, en la Biblia, y yo quiero aquí hablarle ahora a los padres, a los papitos, así que los hijos pueden descansar un poquito allí. En la Biblia, la responsabilidad definitiva de aquello en lo que se convierte en los hijos y el hogar es de los padres, no es de los hijos. La responsabilidad definitiva en lo que se convierte en los hijos y el hogar está sobre los hombros de los padres. Pero esencialmente, y yo quiero hablarle a los varones, está en los hombros del varón. Por eso esta palabra está dirigida a los padres. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Fíjense, hermanos, que la palabra ira que se usa aquí significa, es la ira que da como resultado la rebelión. Padre, no provoquéis a vuestros hijos de manera que pierdan totalmente el control y se pongan decididamente en contra de toda autoridad. Ojo con eso. Ese es el énfasis que tiene aquí. No provoquéis a ira, ¿cierto? No provocar a ira a nuestros hijos, de manera que ellos pierdan el control, de manera que ellos, ¿cierto?, como resultado de esa ira, se vuelvan rebeldes. Y fíjense, queridos padres, quiero mencionarles solamente dos cosas que provocan la rebeldía de los hijos. Y son dos cosas que nosotros, como padres, provocamos. Ya. Primero, la indulgencia es una de las cosas que provoca la rebelión de los hijos. Y la segunda es la dureza con que tú los tratas. Estas dos cosas son el aspecto negativo de las cosas que debe hacer el padre, como lo dice Pablo aquí, criarlos en disciplina y amonestación. Es como lo negativo. Entonces, estas dos cosas son las que llevan a los hijos a la rebelión. La indulgencia y la dureza con los que nos tratamos. Fíjense, hermanos, que la falta de disciplina, vamos a hablar un poquito de la indulgencia, la falta de disciplina hará que el hijo se sienta inseguro, según los estudios, ¿verdad? Se sienta desgraciado y que se vuelva egoísta. En otras palabras, convertimos a un niño, a un joven, a un chico, en un niño consentido, mimado, malcriado. Son hijos que se crían intentando salirse siempre con la suya, en todas las cosas que hacen. A la larga, estos chicos que se crían de manera consentida se vuelven tiranos, sin importarles para nada los sentimientos de los demás. Esto es el resultado de la indulgencia por parte de los padres que permiten que sus hijos manipulen, ¿cierto?, que tomen sus decisiones que ni ellos, ¿cierto?, están preparados para tomar, no están capacitados para tomar, pero los padres, ¿verdad?, por este tema de la permisividad, le dan esta facultad de que vayan tomando sus propias decisiones. Padres, es preciso que los padres aprendan que son ellos los que tienen que tomar las decisiones por sus hijos durante los primeros años de la vida. Enseñándoles gradualmente, obviamente a través del tiempo, a tomar sus decisiones propias cuando ya estén más capacitados para hacerlo. Una de las cosas más terribles, hermanos, y trágicas acerca de la vida de hoy es la cantidad de decisiones que los padres le están permitiendo tomar a sus hijos.
no teniendo la preparación ni la madurez para hacerlo. ¿Quién es el que decide lo que es bueno para el hijo o lo que es malo para el hijo? Mientras estemos bajo el alero de los padres, son los padres. Son los padres. Y eso se ha ido, obviamente, dejando en manos de los hijos. Decisiones que no deberían de tomar. Por ejemplo, nomás. Entonces, la indulgencia, hermanos, convierte, ¿cierto? O hace a un hijo muy mimado, muy consentido, y ese hijo tarde o temprano se vuelve déspota, ¿cierto? Cruel, etcétera, porque se lo dan todo. Lo que él pide se le trae y después lo exige y se vuelve cruel, rebelde. El otro extremo que hace que un hijo se rebele en el hogar es la dureza. La imposición de una disciplina rigurosa y exigente que no va nunca acompañada del amor o la comprensión. La disciplina rígida, el estilo militar, el castigo, incluso el maltrato, o el estar siempre enojado, con rabia con ellos, o castigarlos en exceso, el mal uso de la autoridad que tenemos como padres, hará que el hijo inevitablemente se rebele al llegar a la adolescencia. Y eso está muy comprobado. Hijos que usted puede tener, ¿cierto? Y llevar de la mano y que puede imponerle su autoridad cuando son pequeños, pero llegado a la adolescencia y ellos que han experimentado y han vivido y han visto la dureza con lo que los padres los tratan, entonces ahora que tienen más autonomía se rebelan y se van y hacen las cosas a su manera y no respetan y desobedecen y se genera un caos en medio de la familia. Esas son las dos cosas que de alguna forma, hay muchas otras que usted podría, ¿cierto?, encontrar, pero estos dos conceptos, hermanos, son los que de alguna forma generan a hijos rebeldes. Mimarlos y darles todo, ¿cierto?, y no ponerles límites. O por otro lado, ¿cierto?, exasperarlos con rudeza, con dureza, de tal manera que ellos se cansen de ese maltrato de la autoridad y después se rebelen. Bueno, en oposición a esto, queridos hermanos, el apóstol Pablo habla acerca de las dos cosas que son el equilibrio, que son el fertilizante adecuado para que la vida florezca, la disciplina y la amonestación, dice, o la exhortación en el Señor. Eso lo dice el mismo versículo allí. La palabra para disciplina significa poner en mente al Señor. Es instruir y hacer que los hijos siempre tengan en cuenta al Señor, la instrucción de la palabra de Dios y una vida de devoción. Y fíjense, queridos hermanos, que este tiempo de pandemia, para muchos dice que ha sido terrible, etcétera, pero en este tiempo de pandemia, la iglesia ha vuelto a las casas. La iglesia ya no somos templocéntricos. Ahora la vida, ¿cierto?, de devoción al Señor se puede vivir en casa. Es decir, que antes que esperábamos que la escuela dominical pudiera instruir a nuestros hijos, ¿cierto?, tenerle clases, no es así. Dios nos ha dado la oportunidad en este tiempo para que nosotros, como padres, instruyamos a nuestros hijos en nuestro hogar. Entonces, no todo de esto de la pandemia ha sido malo. Podemos estar en una crisis de salud y podemos, sin duda, ¿cierto?, esa crisis de salud llevarnos a una crisis económica. Podemos también estar cansados del encierro. Podemos quizás, ¿cierto?, estar cansados de estos aparatos y de este formato de poder hacer la vida, reuniones, vida de comunión de la iglesia. Pero tenemos también que reconocer que detrás de todo esto ha venido un refrigerio para la familia, el estar juntos, el ministrar su corazón en el Señor, el poder abrazarse, el poder expresarse amor, el poder crecer juntos en la palabra de Dios, el poder trabajar, ¿cierto?, en las cosas cotidianas. Entonces, no todo es malo. Yo tengo que aprender a ver lo que es bueno dentro de toda la crisis, dentro de toda la prueba.
porque Dios siempre nos da salida, Dios siempre, ¿cierto?, hermosea, cualquiera sea la condición o el lugar donde estemos, hermosea con su presencia, con su propósito, la vida nuestra. Y yo espero que usted esté siendo hermoseado por Dios con su presencia, con sus hijos, con los tiempos que pueden tener con ellos. Porque esto es lo que nos manda el Señor, instruirlos. Y ahora tenemos el tiempo, los tenemos en la casa, podemos instruirlos, podemos guiarlos, podemos orar con ellos, podemos abrazar, podemos reír juntos, podemos disfrutar de los tiempos con Dios juntos. Entonces, eso es instruir al hijo, ¿cierto? O la palabra disciplinarlo en las cosas del Señor, amonestándolo en las cosas del Señor. Entonces, hermanos, los padres deben inculcar una buena formación en el hogar, sobre la base de sus palabras y hechos, no solamente sobre la base de los discursos, sino que con su vida, con su ejemplo, deben enseñar bien a los hijos, verbalmente y darle buenos ejemplos de vida. Esa es la manera, esa es la manera. Y al ir creciendo, obviamente, el niño, la disciplina o la instrucción rigurosa que usted puede ir haciendo en los años debe ser reemplazada por la exhortación, la comprensión, ayudándole, ¿cierto?, a comprender cuáles son los motivos tras las restricciones, mostrando siempre el interés hacia ellos y en amor, porque usted siempre les va a acompañar incondicionalmente. Esto no significa relajar totalmente los límites, sino que se refiere a una manera diferente de hacer que ellos los cumplan. Entonces, ahí tenemos nuestras responsabilidades también como padres. No desesperarlos, no ser duros con ellos, no mimarlos, ¿verdad? Y sino instruirlos, ¿cierto?, en lo que significa la palabra del Señor y la devoción a nuestro Dios. Y yo quiero hacerte una pregunta, querido padre. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero ¿estamos siendo nosotros como padres capaces de ver y de reconocer los dos comportamientos que causan la rebeldía en nuestros hijos? ¿Tú ves rebeldía en tus hijos? ¿Tú ves que han cambiado? ¿Cuál de estos dos comportamientos puede estar causando la rebeldía? ¿Estarás siendo muy duro, muy rígido, muy severo? ¿O estarás siendo muy permisivo y estás permitiéndole, abordar decisiones que como tú, como padre, debes hacerlo? Yo quiero hacerte esa pregunta para que reflexione, porque esto es lo que nos manda el Señor. Y la segunda pregunta, ¿estamos instruyendo a nuestros hijos en la palabra de Dios? ¿Estás dedicando tiempo para orar y estar con ellos y ministrarles? Porque creo que eso también es lo que nos está diciendo el Señor en esta palabra. Fíjense la dinámica de Dios. La dinámica de Dios con respecto a este proceso. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 6 del 1 al 9. Dice, búsquelo allí en su Biblia, Deuteronomio capítulo 6 del 1 al 10. Esta es la dinámica de Dios para que nosotros influyamos a nuestros hijos, los instruyamos, les disciplinemos, ¿cierto? Los amonestemos en el Señor, les formemos, les enseñemos. Dice, esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón
y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en la casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjense, hermanos, la dinámica de este pasaje. Primero, Dios se revela al pueblo de Israel y le dice que Jehová uno es y que debes amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y las palabras que Él manda, que yo te mando, estarán primeramente en tu corazón. Es decir, las palabras que Dios ha revelado a través de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿cierto? Esas palabras primeramente tienen que estar en el corazón de los padres, para que después de que estén en tu corazón, las hayas asimilado, las hayas vivido, las estés experimentando, y después de que las hayas asimilado, las repetirás a tus hijos, y las hablarás, y hablarás de ellas estando en la casa, andando en el camino, acostarte, y las atarás como señal, ¿cierto?, en tu mano, y estarán como frontales. Es decir, la dinámica de Dios es que en primer lugar, esta palabra, las instrucciones de Dios, el rol que Dios, el diseño de Dios para la familia, el rol del padre, el rol de la mujer, de la esposa, primero sea asimilado por los progenitores, por los padres, y luego ellos puedan ministrar su enseñanza a los hijos y a los hijos de sus hijos. Muy bien, yo creo que no vamos a alcanzar a ver lo de los siervos y amos, pero quiero cerrar este tiempo de los padres y los hijos. Y yo quiero que usted medite en esta hora. Medite, que se detenga un minuto. Y medite en estas preguntas que quizás le voy a hacer. ¿Hay alguna de estas instrucciones que hoy se ha planteado a través de la palabra de Dios que usted deba tomar en cuenta? ¿Hay algo que Dios habló a su corazón con esta palabra? ¿Hay algo que usted tiene que tomar en cuenta? Comience a visualizarlo y a considerarlo, porque es lo que Dios está demandando de usted y de mí. La segunda pregunta que quiero hacerle es: ¿qué estamos haciendo bien? Deberemos pensar qué estamos haciendo bien en nuestro hogar y qué nos falta reforzar o mejorar en nuestra relación con nuestros hijos o en la relación con nuestros padres, si somos hijos. ¿Qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal? ¿Qué necesitas reforzar? ¿Qué necesitas mejorar cuando te acercas, cuando conversas, cuando dialogas con tus hijos? O cuando, si eres hijo, cuando dialogas con tus padres. Y otra cosa, si estás fallando en alguna de estas áreas, yo te invito a, ¿por qué no le pides la ayuda al Señor para poder cumplir con las exigencias de su palabra? Dios está a la puerta y está llamando. Si tú abres la puerta, Él entra y Él estará contigo. Él cenará contigo. Él tendrá intimidad contigo. Él te ayudará, porque el Señor está dispuesto a ayudar. Si estamos fallando en alguna de estas áreas, ¿por qué no le pedimos ayuda a nuestro Dios? Si Él es accesible, podemos llegar a Él. Acuérdate que Jesucristo, que abrió la puerta, abrió el camino. A través de Cristo llegamos a nuestro Padre y podemos nosotros poner nuestras cargas, podemos acercarnos a Él, podemos recibir su auxilio, que en estos tiempos tú necesitas, que quizás no sabes cómo hacerlo, cómo desarrollarlo, cómo abordar las temáticas que tenemos débiles como familia. Pero pidamos sabiduría, pidamos ayuda a nuestro Dios, que Él está presto, está a la puerta para ayudarte. ¿Sabes qué, querido hermano, amigo? Dios quiere bendecir tu hogar. Dios quiere bendecir tu relación matrimonial. Dios quiere bendecir tu relación con tus hijos. Dios quiere bendecir tu relación con tus padres. Porque Él está más interesado que todos nosotros por el núcleo familiar, por la familia. Él quiere bendecirte. Y Él quiere que vivamos nosotros según el orden
que Él ha establecido para la familia, donde los padres son padres, donde los hijos son hijos, y que juntos en ese complemento embellecen el núcleo familiar.